en Saber Vivir, medicamentos y alcohol. ¿Es verdad que no pueden mezclarse nunca? El cuerpo humano no deja de sorprendernos. ¿Sabes que es posible vivir sin algunos órganos? Te presentamos al primer bebé que ha nacido de un útero trasplantado. ¿Estamos ante el fin de la esterilidad? ¿Y tu hijo es muy movido? ¿Puede tener un trastorno de hiperactividad? Aclaramos todas tus dudas. Además, iniciamos las compras navideñas pensando en el bolsillo. ¿Cómo congelar el cordero y el marisco para la cena de Nochebuena? Las respuestas en los próximos 30 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy abrimos el programa con una excelente noticia. Y es que por primera vez investigadores españoles han logrado un método para controlar los temblores del Parkinson. Ana, ¿qué trascendencia tiene este hallazgo? Pues mucha, Macarena, porque como tú bien dices, investigadores españoles del Centro Integral de Neurociencias, que pertenecen al grupo HM Hospitales, han hecho un estudio con 10 pacientes que tienen Parkinson y han conseguido controlarles los síntomas motores, que sobre todo son el temblor, la rigidez y la acinesia, que es la lentitud de movimientos, a través de una técnica que no es invasiva, que es un ultrasonido focal de alta intensidad, con el cual al paciente le meten en una máquina, ahora lo vamos a ver en las imágenes, y le dan este ultrasonido de tal forma que producen una lesión a través del calor en determinados núcleos cerebrales, sobre todo el tálamo y el subtálamo, y consiguen hacer desaparecer estos síntomas. El paciente está consciente, por eso vemos que mueve la mano, porque el médico tiene que estar en todo momento controlando, bueno, cómo va ese tratamiento. Dura 3 o 4 horas solo la intervención, y sobre todo les hacen desaparecer esos temblores y al año todavía siguen con la mejoría. Yo creo que hay que dar la enhorabuena. Sí, sin ninguna duda. Hoy también nos hacemos eco de una técnica que se acaba de desarrollar para combatir los problemas de la próstata. Sí, Luis. fíjate que a los hombres no nos gusta nada que nos toquen la próstata. ¿Por qué? Porque siempre que hay una glándula que está agrandada, la hiperplasia benigna de próstata, tenemos riesgo de más infecciones de orina, nos cuesta orinar, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido varios métodos y nos hemos fijado en este último que ha desarrollado precisamente en la Clínica Centro del doctor Fernando Gómez Sancha, que se trata de ir quitando exceso de glándula prostática desde dentro con un chorro de agua a alta presión. Se introduce una cánula a través de la próstata que está agrandada y con agua a alta presión van disolviendo ese exceso de glándula, como estamos viendo, y lo va aspirando, con lo cual se previene mucho una cosa que los hombres tenemos mucho miedo cuando nos tocan la próstata, que es problemas de incontinencia o de alteraciones en la eyaculación, etcétera, etcétera. Y de esta forma se conserva y se quita glándula prostática de una forma no invasiva. Vamos a ver lo que da de sí, porque parece novedoso. Bueno, dos grandes avances que celebramos, dos de la medicina española. Seguramente nos encontramos, doctores, en la época del año con mayor consumo de antibióticos, pero ojo, porque no todas las patologías se tratan con estos medicamentos. No, desde luego que no. De hecho, fíjate que la mayor parte de la gente que equivoca en la toma de antibióticos lo hace porque tiene una infección vírica, un catarro, una gripe, un resfriado. Son infecciones víricas, el moquillo este que muchas veces tenemos cuando llegan los fríos, o si hay infecciones por hongos, por ejemplo, pues tampoco se tratan con antibióticos. Eso es hacer un mal uso de los antibióticos. No se deben tomar en esas circunstancias. De hecho, no se deben tomar si no los prescribe el médico. Es muy importante que tomemos antibióticos cuando nos los manden y además los tomemos cómo nos lo mandan. Hay muchos tipos de antibióticos, hay unos que se toman cada 6 horas, cada 8, cada 12. Bueno, hay que tomarlo justo, no es por capricho, sino porque eso es la vida media del antibiótico. Si es cada 12 y nos lo tomamos 1 al día, pues estamos restando eficacia. Y también muchas veces hay una confusión entre ¿nos lo tenemos que tomar con el estómago vacío, con el estómago lleno? Bueno, es verdad, esa siempre es una gran duda. Claro, pero es que realmente ahora no podemos dar una pauta en general porque hay muchos tipos de antibiótico. En general, si nos dice el médico que lo tenemos que tomar con el estómago lleno, pues tendremos que comer, aunque sea un trocito de pan, pero tenemos que comer antes para tomar ese antibiótico. Y si nos está diciendo que lo tenemos que tomar con el estómago vacío, eso implica que hay que tomarlo 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer. Pero, insisto, cada antibiótico es un mundo y hay que atenerse a lo que nos dice el médico. Seguimos hablando de antibióticos. Todos tenemos muy claro, ¿no?, de los efectos adversos de mezclar antibióticos y alcohol. Pero además ahora hay nuevos descubrimientos, vean.
Alcohol y medicamentos no son un cóctel recomendado. En general, si mezclamos antibióticos con bebidas alcohólicas, conseguiremos que el fármaco no tenga la eficacia deseada, aunque hay algunas excepciones según la medicación que tomemos. Los que beben a diario y además toman antibióticos deben ser especialmente moderados en el consumo. En infecciones graves no se debe tomar nada de alcohol y si se trata de una infección leve de orina o de amígdalas, por ejemplo, se podría beber una pequeña cantidad según esta investigación. ¿Qué cantidad es esta? Los especialistas se resisten a dar una cifra, pero en general, si estamos tomando antibióticos como la amoxicilina, podremos tomar hasta una copa de vino o una caña de cerveza. Pero ante la duda, consulte con su médico. Lo mejor es cero alcohol. Cero alcohol, sin ninguna duda. Hoy en Saber Vivir nos acompaña la doctora Enriqueta Ochoa, es psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora nos hemos referido a los riesgos de tomar el antibiótico con el alcohol, pero ¿qué pasa con el resto de pastillas que afectan a la salud mental? Por ejemplo, pues los ansiolíticos, los somníferos, los antidepresivos. Prácticamente casi todos los fármacos que se toman en salud mental, como son los antidepresivos o los hipnóticos, los ansiolíticos, van a producir una alteración en la capacidad de atención y de concentración y aumentar los tiempos de respuesta ante cualquier estímulo que tengamos. El alcohol va a producir también esto mismo y cuando lo tomamos conjunto, el efecto negativo sobre la atención y la concentración se va a potenciar. El caso paradigmático es la conducción. A poca cantidad de alcohol, si estamos tomando también otros psicotropos, la capacidad de atención va a ser mucho menor y también el tiempo de respuesta mayor en situaciones, y puede ser muy peligroso en situaciones que es necesario responder de una forma muy rápida. ¿Y este peligroso combinado afecta igual a hombres y a mujeres? Las mujeres en general metabolizan menos el alcohol porque tienen la enzima que lo metaboliza tiene menor cantidad. Por otra parte, las mujeres habitualmente suelen tener menos peso que los varones. Por tanto, en este caso no podemos decir que sea igual y en general es más negativo para las mujeres que para los varones, pero hay que individualizar siempre. Doctora Ochoa, llegan las fechas de Navidad, ¿verdad? Y eso aumentan las comidas de empresa y tal, y quién no, pues echa una cerveza con los amigos, un vaso de vino, y como hemos dicho, mucha gente que está polimedicada, está tomando medicación, no solo antidepresivo o antibiótico, lo veíamos antes. ¿Cuándo se convierte el consumo de alcohol en un problema real de salud? El consumo de alcohol se convierte en un problema de salud en relación con la cantidad que produce efectos negativos en diversos órganos del cuerpo y principalmente cuando se produce una dependencia, cuando hay una pérdida de control en relación con la cantidad de alcohol que uno toma. O sea, que ya es un problema de adicción. Estamos hablando de un problema de adicción. Es verdad que cuanta más cantidad de alcohol se toma, más riesgo hay de tener esa adicción. Y para las personas que tienen adicción, muchas veces pequeñas cantidades son muy negativas, por sí mismas y porque son el desencadenante para seguir bebiendo. Por tanto, podríamos concluir diciendo que si tenemos que tomar un antibiótico o cualquier otro fármaco, lo hagamos siempre con agua, que ahí no nos vamos a equivocar. Y si llegan las fiestas navideñas o cualquier otra fiesta y tenemos que tomar algo que no sea agua, pues mejor tomar, por ejemplo, una cerveza sin alcohol, que eso tampoco nos va a hacer daño. Y desde luego yo desde aquí puntualizaría que en los jóvenes, cero alcohol. Pues cero alcohol, con eso nos quedamos, doctora Ochoa. Muchísimas gracias por sus consejos. Muchas gracias. El matrimonio puede reducir el riesgo de desarrollar demencia. Esta es la conclusión a la que han llegado diversos científicos en un informe donde han participado más de 800.000 personas de todo el mundo. El estudio ha concluido que las personas solteras son un 42% más propensas a desarrollar la demencia y añade que las personas viudas tienen un 20% más de posibilidades de desarrollar demencia que los casados. ¿Tiene frío? No, es que estábamos hablando hace un rato del alcohol y ya hemos hablado del hígado. ¿Tú sabes dónde está el hígado? El hígado, bueno, el hígado está en el lado derecho. Bien. Está dentro de las costillas, ¿no? Las costillas lo protegen. Por debajo, sí. Por debajo y ¿tú te lo tocas? Tiene un tamaño interesante, así que debe estar como por aquí. ¿Me equivoco? Está por ahí, pero incluso no te lo tocarías. Está, como has dicho, por debajo de la parrilla costal, claro, de las costillas, lo está protegiendo. Está dentro. De hecho, cuando tocamos la tripa del paciente, dice, a ver, ¿dónde está? No, ese es lo que llaman el signo de Murphy, ¿no? Eso que el paciente le decimos, coja aire, a la vez que apretamos hacia adentro. ¿Sabes lo que estamos haciendo con esto? No estamos tocando el hígado. Estás apretando. Claro, pero el signo de Murphy consiste en que cuando el paciente le aprietas aquí debajo, buscando no el hígado, sino la vesícula, porque está alojada
inflamada ahí, la vesícula, y la vesícula está inflamada, el paciente corta la respiración, está cogiendo aire y se le corta la respiración. Eso es el signo de Murphy positivo. Y eso quiere decir que puede haber inflamaciones en la vesícula. Bueno, te aprobamos en cuanto al hígado. Siguiente pregunta, Bien, señorita. Bien, voy progresando. ¿Dónde situaría sus riñones? Mis riñones, pues como por aquí, ¿no? Porque siempre cuando se nos carga la espalda, siempre nos cogemos aquí. Eso es lo típico de me duelen los riñones, cuando realmente lo que estamos diciendo es me duelen las lumbares. Porque el riñón, date la vuelta, porfa, para que se lo enseñemos a los espectadores, se encontraría a la altura más o menos de las dos últimas vértebras costales. Es decir, de donde salen las dorsales, de donde salen las costillas, por tanto estarían más alto. El izquierdo, generalmente, que esto es tu izquierda, es más grande y el derecho está un poquito más bajo. ¿Cómo? ¿Que no están los dos a la misma altura? No, el derecho generalmente está un poquito más abajo. ¿Y sabes por qué tenemos dos riñones? ¿Por qué? Porque el organismo, la naturaleza es muy sabia y podemos vivir sin uno, si no, vean lo que nos cuenta Elena. Vivir solo con un riñón es posible y sin amígdalas también. El bazo tampoco es fundamental. Aunque su función de filtrado sanguíneo es importante, no es esencial para sobrevivir. Eso sí, quienes no lo tienen son más propensos a infecciones. Carecer de apéndice o no tener muelas del juicio tampoco supondría un problema para llevar una vida perfectamente normal. ¿Se puede hacer una vida normal sin un riñón? Perfectamente. Y de hecho, gente que nace solo con un riñón, a otros se los tienen que quitar, algún riñón. Y nos sobran muchas cosas en el cuerpo. Por ejemplo, pues veíamos antes la próstata en los hombres, nos la pueden quitar también. El hígado se puede quitar. Casi 3/4 partes de hígado se puede quitar y luego además se regenera. Nos pueden quitar un pulmón, nos pueden quitar muchos órganos, muchos metros de intestino también nos sobran. Sí, pero Luis, estamos viendo el cerebro. ¿Tú crees que podríamos vivir sin una parte del cerebro? Bueno, Luis lo sabe porque eres médico. ¿Tú? Algunos para el uso que le hacen, pero vamos a ver, porque es cierto que el cerebro es muy importante, pero ¿se puede vivir sin cerebro? Date cuenta que... ¿Imaginan que los hombres no tuvieran pezones? Es una de las partes del cuerpo prescindibles, pero no la única. El llamado útero masculino también lo es. Se trata de un conducto situado junto a la próstata que no tiene ninguna función. ¿Y para qué necesitamos el vello corporal? La respuesta es la misma. Hoy día, superada la prehistoria en la que protegía del frío y el calor, no hace falta para nada. Hablando de nuestros ancestros, ¿sabe por qué tenemos coxis? Es una vértebra sobrante de cuando nuestros antepasados tenían cola. Ahora, claro, no hace falta. Y es que el cuerpo humano está lleno de partes que sobran. La más sorprendente quizá sea el cerebro. No podemos ir descerebrados por la vida, pero quizá no sepa que con la mitad de la masa cerebral sí que podríamos vivir. Seguimos hablando de órganos. Este nido que ven aquí simboliza uno que alberga la vida, el útero. El útero es el nido de la vida. Es uno de los órganos, el útero, sin el que, bueno, podemos vivir perfectamente las mujeres, pero, sin embargo, solo a través del útero pues damos vida. Es la matriz, de hecho. O sea, la gente dice, la matriz. ¿Por qué? Porque es donde anida el embrión, una vez que ha sido fecundado, pues anida en el útero y ahí es donde se desarrollan las primeras fases el nuevo ser. Entonces, en el útero, la matriz donde se gesta el ser humano. De hecho, hay muchas mujeres que por cualquier enfermedad, por ejemplo un mioma, les tienen que quitar ese útero y pueden vivir normalmente. Evidentemente no pueden albergar un ser, o incluso hay mujeres que nacen sin útero. Pero a día de hoy quiero presentarles al primer niño que ha nacido de un útero trasplantado en Estados Unidos. Vamos a conocerle. Acaba de llegar al mundo y ya es parte de un hito histórico. Se trata del primer bebé que ha nacido de un útero trasplantado en Estados Unidos. Su madre había nacido sin este órgano. Gracias a un equipo de la Baylor University en Dallas ha podido tener un hijo. Ambos están bien. La madre está en casa y el bebé respira con normalidad. Está comiendo. Su caso es el 9º en todo el mundo. Hasta ahora todos se habían logrado en una misma universidad de Suecia. El nuevo parto podría suponer un avance para las mujeres con problemas de fertilidad y también para aquellas a las que extirparon el útero por culpa de un cáncer. Qué lindo. La doctora Leticia Medina es ginecóloga del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. Buenos días, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. A partir de este avance, ¿cualquier mujer puede convertirse en madre?
No, realmente hay que recalcar que este trasplante de útero actualmente es un proceso experimental, se han realizado muy poquitos casos en el mundo y lo que estamos intentando es ayudar a un número determinado de mujeres que presentan una agenesia, una ausencia de útero por determinados motivos, a que puedan cumplir su deseo de gestar y de parir un niño suyo propio, pero hacer esa generalidad así tan a la ligera me parece un poco peligroso. ¿Y la edad condiciona la edad? Sí, claro, tienen que ser mujeres en edad fértil, porque a estas pacientes, antes de realizarles el trasplante de útero, se tiene que comprobar que efectivamente son capaces de tener hijos. Entonces se les realiza una fecundación in vitro, donde se congelan unos embriones para que luego, una vez hecho el trasplante, pueda realizarse introducirse o transferirle los embriones a la paciente. Doctora, ¿y estos niños que se gestan en útero trasplantado siempre nacen por cesárea? Siempre nacen por cesárea, entre otras cosas porque estamos hablando de un trasplante temporal. Es un trasplante que, una vez que haga cumplido su objetivo, que es el de tener un bebé, porque no se trata de un órgano vital, como antes habéis dicho, hay que extirparlo para poder evitar a la paciente el tener que estar inmunosuprimida de por vida al llevar un órgano de otra persona. A mí me llama mucho la atención cuando hay algunas pacientes, sobre todo mayores, que me dicen: es que me han vaciado, doctora, que se refieren a que les han quitado el útero y los ovarios, que también podemos vivir sin ellos. Y yo siempre les digo: bueno, anda que no te quedan cosas en ese abdomen. Pero lo de me han vaciado es algo como que cada vez se utiliza menos, pero que seguro que tú también lo oyes mucho, ¿no? Sí, bueno, es jerga habitual y lo entendemos perfectamente. Lo que sí que a veces no entienden es que, por ejemplo, estas pacientes que no tienen útero sí tienen ovarios. Entonces, eso de vaciado también siempre hay que saber qué están queriendo decir, porque realmente con ovarios las mujeres tenemos hormonas y es lo que es fundamental para poder tener hijos. Sí. Leticia, una cosa que me llama la atención, aunque hay pocos casos, como bien has comentado, es una cosa experimental, ¿se sabe si los niños gestados de esta manera en úteros trasplantados tienen más riesgo de malformaciones o de alteraciones en su desarrollo? Pues mira, el primer bebé que se obtuvo por este mecanismo y por este procedimiento fue en 2014 en una clínica en Suecia, en el hospital un hospital que está dirigido por el doctor Brandström en este proyecto, y fue un bebé que nació a las 31 semanas por una enfermedad muy grave en el embarazo, que es la preeclampsia. Y entonces sí que se ha visto, ya no solamente por el proceso del trasplante, en el que hay una alteración de la vascularización uterina, sino también por todos los tratamientos inmunosupresores que se utilizan, y porque a veces también hablamos de mujeres, por ejemplo en este caso era una mujer de 36 años que ya se considera una edad en la que pueden aparecer este tipo de problemas, pues sí, se ha visto que pueden asociarse a preeclampsia, también puede haber alguna alteración epigenética y dar lugar a anomalías menores en los fetos. O sea que deben estar más controlados. Son gestaciones hay tan pocos casos que no se puede asegurar que todo esté exento de problemas. Doctora Leticia Medina, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Luis, en este paseo diario que hacemos recorriendo temas de salud, hoy nos vamos a fijar en los niños, en las niñas que tienen un trastorno frecuente, que es el de la hiperactividad. Sí, bueno, esto es una cosa que preguntan mucho los padres, que mi niño es muy inquieto, que se mueve mucho. Bueno, ¿y quién no tiene un niño inquieto? Y de hecho yo les digo, preocúpate si no es inquieto, si no es movido, porque entonces es que está enfermo seguramente. Pero claro, la duda de los padres es, ¿mi niño es movido o es hiperactivo? Pues vamos a ver las diferencias. ¡Quédate quieto! ¡Concéntrate! ¡No corras tanto! Frases que muchos padres repiten a los niños y las niñas varias veces al día. Algunos de ellos se preguntan, ¿será mi hijo hiperactivo? Pero no siempre es así. Exactamente se calcula que el 5% de la población infantil tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿La causa? Fundamentalmente genética, aunque también hay un pequeño porcentaje ligado a factores ambientales, es decir, a la familia y las relaciones sociales que tienen los niños.
Los expertos coinciden. Hasta los 6 años es normal que los pequeños sean movidos, impulsivos y tengan dificultad para mantener la atención. Es a partir de esa edad cuando ya deben estar preparados para concentrarse en determinadas tareas, mantenerse quietos o controlar sus emociones. Así que no hay que alarmarse y si tiene dudas sobre el comportamiento de su hijo, acuda a un especialista. Una evaluación profesional es básica para sacarnos de dudas. Es básica para salir de dudas y sobre todo para hacer ese diagnóstico, porque además cada vez hay más estudios que relacionan el consumo de omega 3, como estamos viendo en la pantalla, con el buen tratamiento de estos niños. Tenemos que tener en cuenta que una gran parte de nuestro cerebro es grasa y dentro de esas grasas los ácidos grasos poliinsaturados ocupan un lugar importante y dentro de esos ácidos grasos poliinsaturados están los omega 3. Estamos viendo los suplementos de omega 3, que es la mejor forma de asegurar un correcto aporte de DHA, que es sobre todo el ácido graso omega 3 que precisa el cerebro. Pero también estamos viendo pescados azules como el salmón, vemos atún o bonito, las sardinas o incluso las algas. Pero ¿cuál es el problema de estos alimentos? Que para obtener una suficiente cantidad de DHA tendríamos que comerlos crudos, porque si estamos cocinando ese pescado estamos perdiendo ese DHA. Yo no me animo a esa raja de salmón cruda. No, yo tampoco. Por tanto, vamos a comer pescados azules, pero si queremos suplementar a nuestro hijo es mejor con DHA en suplementos. Bueno, un motivo más para incluir pescados y otros alimentos del mar en nuestra dieta. Según afirma un estudio recientemente publicado, País Vasco, La Rioja y Navarra son las comunidades con mayor nivel de bienestar. En esta radiografía sobre la calidad de vida se han tenido en cuenta muchas variables y aunque las personas que viven en las Baleares están por debajo de la media en las estadísticas, son los que se sienten más satisfechos con su situación. El estudio concluye también que los jóvenes son los que más calidad de vida han perdido durante la crisis por sus altos niveles de desempleo y la caída del poder adquisitivo. Bueno, faltan 11 días para Nochebuena. Hay que tomar ya decisiones importantes. Por ejemplo, ¿podemos ya empezar a comprar cosas, congelarlas? ¿Cómo tenemos que organizarnos? Yo creo que es buena idea, ¿no? Entre otras cosas porque ahora hay menos gente en los mercados. Sí, y están los precios un poco más baratos, Ahí está, hay que ahí aprovechar está. las oportunidades, Sí. porque luego ya empiezan a subir. Por ejemplo, el cordero que es un clásico, ¿no? Comer carne de cordero, esto ya es una cosa que la gente va buscando los mejores corderos, ¿dónde están? Las distintas variedades. Hay muchas variedades, ¿sabes cuáles puede haber? Bueno, O sea, ¿qué es lo que prefiere la gente? pues lo vamos a ver a continuación. Hola, buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De dónde vienen vuestros corderos? Pues nuestros corderos vienen de Aranda, la provincia de Burgos. ¿Y cómo podemos reconocer si un cordero es fresco? Bueno, pues lo primero que nos tenemos que fijar es que el color sea un color blanquito, que se note que es fresco, que se note a vista que no es congelado, que es un corderito fresquito. Y luego, pues también hay que mirar que tenga la indicación geográfica protegida. ¿Conviene que congelemos el cordero? Pues nosotros siempre recomendamos que el cordero se consuma fresco. Nosotros damos unos consejos de conservación, que según nosotros lo preparamos, que lo guarden en casa, lo tapen con un film y le hagan unos agujeritos para que se mantenga ventilado y se mantenga en perfectas condiciones hasta el uso. Y no aconsejamos que tarden más de 2 días en consumir el producto. ¿Y cómo podemos cocinarlo de una manera sencilla al cordero? Pues nosotros aconsejamos que se haga de la manera más sencilla posible. Esto es ponerlo en una bandeja de horno, añadirle un poquito de sal, un poquito de agua, un poquito de aceite de oliva y unas hojitas de laurel. Si queremos asar el cordero, ¿qué tipo de cordero debemos utilizar? Pues nosotros siempre recomendamos que se utilice cordero lechadito. ¿Qué más vamos a disfrutar? Es más tierno. Es más tiernecito. Fíjate, este cordero aquí donde lo veis es cordero lechal. El cordero lechal es el cordero que solamente se ha alimentado de leche durante menos de 45 días desde que nació. Son los más pequeñitos, los corderos lechales. Y los más tiernos, entiendo. Por supuesto, y una carne mucho más exquisita. Luego, si vamos aumentando el tiempo en el que le estamos dando
de mamar al cordero, si llega hasta los 100 días, se habla de cordero recental. Pero el cordero recental, aparte de leche de la madre, también está ya consumiendo algo de pienso, de pasto, etcétera, ¿no? Y si pasa de los 100 días, entonces ya hablamos del cordero pascual, que ya es más grande. De pascual. Y el cordero pascual ya es más grande y, bueno, las propiedades no son las mismas que el del... No, además es que se ve a simple vista. O sea, si tú miras los dos, ¿cuál es el que tiene más grasa? Ana? Bueno, primero por el tamaño. Bueno, esto es una patita pequeñita y este es más grande. Pero mira, este tiene más grasa que el cordero lechal. Lo bueno que tiene el cordero recental o pascual es que, bueno, si quitamos la pielecilla nos estamos llevando parte de esa grasa. Pero también hay grasa infiltrada que el cordero lechal no tiene tanto. Por tanto, mucho más tierno y tiene menos calorías. Bueno, ya tenemos el cordero, pasamos a otro ingrediente fundamental del menú navideño, el marisco. Volvemos al mercado. Miguel, ¿qué marisco es el que se consume más ahora en Navidad? Pues en estos días, sobre todo se consume, bueno, los artículos estrella de las Navidades suelen ser el langostino y la gamba, en sus diversos formatos. Puede ser congelado y fresco, o puede ser cocido o a la plancha. Este, por ejemplo, que tenemos aquí. Pues mira, este langostino que tienes aquí, este viene cocido, esto lo suelen cocer empresas grandes que tienen marmitas grandes, y este es un langostino que viene congelado, nosotros lo descongelamos y es un langostino pues muy para usarlo más bien para salpicones, Este es fresco, este es de la pesca del día, esto es pescado de arrastre. Los arrastreros del Mediterráneo son los que pescan estos langostinos. Las gambas pueden ser frescas, en este caso os enseño la congelada porque esta no la hay siempre fresca. Y esta se cuece, por ejemplo, la puedes hacer a la plancha. Lo que más se consume en estos días, pues igual, te voy a decir lo que son los centollos, las nécoras, el buey. Por ejemplo, los bueyes y los centollos llevan un poco más de tiempo de cocción que las gambas y, por ejemplo, lo cocemos nosotros aquí. Es muy sencillo, solo se cuecen con agua, sal y laurel, nada más. Mira, y en este capítulo, que sería, por ejemplo, las cáscaras o los bivalvos, pues esto es recomendable comprarlo siempre o el día clave o el día anterior aproximadamente, porque la vida de ellos suele ser de unos 3 a 5 días, la vida útil que tienen, luego mueren y ya no es recomendable comprarlos, de hecho no se pueden vender. Entonces esto es mejor comprarlo el día clave o los días próximos. Bueno, has visto, Luis, que nos decían que el buey, que en concreto que tenemos aquí, está vivo. Está vivo, se mueve. Cuidado, cuidado, que os pica. En general, el buey o las nécoras es conveniente, si las queremos congelar, primero cocerlas y luego meterlo en el congelador cocido. En cambio, los bivalvos, los berberechos o las almejas, es mejor congelarlos en crudo, ¿vale? Y es muy importante que si los vamos a congelar, por eso nos han puesto el film, los cerremos muy bien, porque si hay aire se van a congelar peor. Por tanto, cogeríamos, imagínate que esto está muerto, por tanto ya está cocido, lo tendríamos que envolver mucho para que no quedara aire, ¿vale? Y luego ya meterlo en el congelador, siempre con las patas hacia arriba, ¿vale? Porque ¿Con las patas hacia arriba? Sí, porque de esa forma van a mantener mejor el caldo que puedan tener el jugo de caparazón. Sí, qué así curiosidad. Porque la verdad es que es una fuente de riqueza nutricional enorme. O sea, esto, salvo los que a lo mejor tengan el ácido úrico alto, pero esto es fuente de hierro, de magnesio, de vitamina del complejo B para los que tienen anemia, etcétera. Es un alimento que tiene un alto contenido de proteína de valor biológico, tiene poca grasa, también la tiene, y ojo también a los que son hipertensos, que tienen sal, porque tienen cloro, tienen sodio, entonces vigilarse. Pero en pequeña cantidad es muy nutritivo y es muy saludable. Para los pacientes que están a dieta, por ejemplo, es una buena opción. Es mucho mejor el marisco que no cualquier otro alimento que sea mucho más calórico. Eso sí, no le echemos mayonesa o salsas, porque entonces vamos a disparar las calorías. Recordamos las 12 campanadas que dimos ayer con esos consejos para tener una cena saludable. Bueno, mañana volveremos con otro de los ingredientes estrella de la Navidad, el pavo. ¿Sabían que la carne de pavo posee múltiples vitaminas y minerales favorables para el organismo y que su consumo en Navidad se incrementa entre un 400 y un 600%? Mañana en Saber Vivir, el pavo navideño. Bueno, despedimos el programa felicitando a nuestros compañeros de Aquí la Tierra que ayer se llevaron un premio Ondas.
Enhorabuena a todos ellos, también a los compañeros de Televisión Española, de Radio Nacional de España. Y felicidades a ti, que te dieron un premio, el premio Amejo, que da la Asociación de Mujeres de los Medios de Comunicación, y se lo han dado a mi querida compañera, bueno, pues por luchar a favor de la igualdad de género. Gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Se quedan con amigas y conocidas. Gracias por dejar que le acompañemos esta mañana.